Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta belleza. Es una muñequita tulipán reversible. Miren nada más qué cosa tan bonita. Y si te gusta nuestro tutorial, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás de ningún proyecto. Y bien, vamos a comenzar con nuestros materiales. Vas a necesitar una brocheta de 25 centímetros y dos marcadores. También una aguja lanera como esta, hilo de costura, alambre, este que tengo aquí es de 0.3 milímetros. Silicona líquida o silicona fría. Estoy usando hilo 100% algodón, este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. También necesitarás napa o relleno acrílico. Acompáñame hasta el final del tutorial y también te pido que compartas nuestro video, así estaremos llegando a más personas. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a hacer las hojas en color verde y voy a hacer 28 cadenas. Hago mi nudo de seguridad y luego voy a hacer 28 cadenas. Una vez que tengas las 28 cadenas, te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadenita vas a hacer un punto bajo. En total vas a hacer 26 puntos bajos. Luego, en la última cadena vas a hacer un punto bajo. En el mismo lugar un medio punto alto. En ese medio punto alto vas a colocar el primer marcador. En el mismo lugar vuelves a hacer un punto bajo. Ahora, en el otro lado vamos a volver a repetir los 26 puntos bajos, pero mientras vas tejiendo vas a ir escondiendo esta hebra. Recuerda, en este lado son 26 puntos bajos. Y cuando hayas terminado, vas a hacer una cadena. En esa cadena vas a volver a colocar otro marcador. Luego, aquí en el primer punto, vas a hacer un medio punto alto. En total vas a hacer 23 medios puntos altos, así hasta terminar. Luego de los 23 medios puntos altos vas a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí donde está este marcador, en ese punto vas a hacer un punto bajo. En el mismo lugar vas a hacer un medio punto alto. En ese medio punto alto vas a volver a colocar el marcador. Y en el mismo lugar vuelves a hacer un punto bajo, todos juntos. Ahora en este lado vamos a volver a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Empiezas con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Luego vas a hacer 23 medios puntos altos. Así hasta terminar.
Y cuando hayas terminado, ahora vamos a colocar el alambre en esta última vuelta. Este alambre mide 27 centímetros. Retira un momento tu marcador. Y aquí, donde estaba el marcador, vas a hacer un punto deslizado. Siempre escondiendo el alambre. Luego vas a hacer 28 puntos bajos. No olvides que mientras vas tejiendo, tienes que ir ocultando el alambre. Así hasta terminar los 28 puntos bajos. Y aquí donde está tu marcador, miren, en esta parte, vas a hacer un punto bajo. En el mismo lugar, vas a hacer un medio punto alto. En el mismo lugar, vuelves a hacer un punto bajo. Y en este lado, vuelves a repetir los 28 puntos bajos, siempre escondiendo el alambre. Así hasta terminar los 28 puntos bajos. Y una vez que hayas terminado, vas a llevar esta hebra por la parte de abajo de los alambres, así. Aquí en este punto vas a hacer un punto deslizado. Y terminas con una cadena. Deja una hebra de 5 a 6 centímetros y vas a cortar. Esta hebra que te ha quedado en la parte de atrás también la vas a cortar. Y te va a quedar así. Ahora, con la hebra que nos ha quedado en la parte de abajo, vamos a envolver estos alambres de esta manera. Y cuando termines de envolver todo, vas a pegar. Aquí colocas un poquito de silicona y pegas. Y miren, así es como les va a quedar la hoja de nuestro tulipán. Y listo. Ahora vamos a continuar. Vamos a forrar el tallo. Aquí en esta parte vas a colocar un poquito de silicona. Y con el color verde vamos a ir forrando nuestro tallito. Lo tienes que hacer con mucha paciencia para que te salga todo bonito. Y vas a forrar antes de llegar a la mitad del tallo. Más o menos hasta aquí. Y cuando estés en este punto, es antes de llegar a la mitad. Esta es la parte del derecho de la hoja y esta es la parte del revés. La parte del derecho tiene que estar mirando el tallo. Asegúrate que el alambre esté bien derecho. Y vas a seguir forrando el tallo de esta manera. Tienes que llegar bastante cerquita a la hoja, hasta aquí. Bien, miren, ya estoy bastante cerca a la hoja. Ahora sí, vas a levantar de esta manera y vas a seguir forrando el tallo. Hasta llegar a este punto. Y cuando hayas terminado, vas a colocar un poquito de silicona y vas a pegar el hilo al tallito.
Y así es como te va a quedar el tallo con la hoja. Ahora vamos a coser esta parte de abajo de la hoja para que no nos quede colgando. Y con el color verde y tu aguja lanera vamos a dar unas 2 puntaditas aquí en la parte de abajo. Empiezas aquí. Tomas un punto de un lado y un punto del otro lado. Aquí va una puntada y esta sería la segunda. Vuelves a tomar un punto de un lado y un punto del otro lado. Ajustas hasta que esté bien unido ambas partes. Luego vas a amarrar estos hilos que nos sobran unas 3 o 2 veces, las que sean necesarias para que nos quede todo bien seguro. Llevas por la parte de atrás, jalas y listo. Ahora vas a cortar el sobrante del hilo. Y bien, ya hemos terminado de forrar el tallo y también de colocar la hoja. Ya todo está perfecto. Ahora vamos a continuar con los brazos. En color piel vamos a hacer los brazos. Y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar mi anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 6 voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo. Recuerden que es de la vuelta 2 hasta la vuelta 6. Bien, ya terminé la vuelta número 6. Voy a retirar mi marcador porque ya no lo voy a necesitar y voy a cerrar esta abertura con 2 puntos bajos. Tomas ambos lados. Este es el primer punto bajo y este sería el segundo punto bajo. Haces una cadena para asegurar y vas a cortar la hebra. Y de esta manera vas a hacer 2 bracitos. Ahora vamos a hacer la cabeza en color piel también y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico. Ahora me toca la vuelta número 2 y voy a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto bajo. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Vamos a hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Nos toca la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo. Coloca tu marcador. Luego un aumento. Después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4.
Ahora nos toca la vuelta número 5 y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y cuando hayas terminado, de la vuelta 6 hasta la vuelta 10, vas a hacer un punto bajo en cada punto bajo. De la vuelta 6 hasta la vuelta 10. Nos toca hacer la vuelta número 11 y voy a hacer un punto bajo, una disminución. Esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, un punto bajo, una disminución. En total te van a quedar 20 puntos bajos en esta vuelta número 11. Ahora vamos a hacer la vuelta número 12 y voy a hacer un punto bajo, luego una disminución, después 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 2 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 15 puntos bajos en esta vuelta número 12. Y cuando hayas terminado, vas a parar un momento porque vas a rellenar la cabeza de nuestra muñequita. Lo vas a hacer de a poquitos. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a hacer la vuelta número 13. Y voy a hacer un punto bajo, una disminución. Esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. Un punto bajo, una disminución. En total te van a quedar 10 puntos bajos en esta vuelta número 13. Vamos a hacer la vuelta número 14. Y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente tomando la hebra trasera. Es un punto bajo en cada punto bajo. En total te van a quedar 10 puntos bajos en esta vuelta número 14. Nos toca hacer la vuelta número 15. Ahora sí vas a tomar tu punto completo. Y voy a hacer 4 aumentos. Este es mi primer aumento. Voy a colocar mi marcador en el primer punto. Este sería el segundo aumento. Este es el tercer aumento. Y el cuarto aumento. 4 aumentos. Luego un punto bajo. Y esta secuencia la vas a volver a repetir. 4 aumentos, un punto bajo. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 15. Y nos vamos a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Estoy usando el color rosado. Ahora nos toca hacer la vuelta número 16. Ajustas aquí un poquito. Vamos a hacer la vuelta número 16. Y voy a hacer 4 puntos bajos. 1, coloco mi marcador. 2, 3 y 4 puntos bajos. Luego vamos a colocar el primer brazo con 2 puntos bajos. Tomas el primer punto del bracito y un punto del cuerpo.
Escondes estas hebras por la parte interior. A ver. Aquí voy un punto bajo y este sería el segundo punto bajo para colocar el primer brazo. Después vas a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora vamos a colocar el otro brazo, también con 2 puntos bajos. Tomas el primer punto del brazo y un punto del cuerpo. 1 y este sería el segundo punto. Después vas a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 16. Y en esta vuelta número 17 vas a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente tomando la hebra trasera. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 17. Y de la vuelta 18 hasta la vuelta 20 vas a hacer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas tu punto completo. Y cuando hayas terminado, vas a retirar tu marcador. Aquí en este primer punto, vas a tomar solamente la hebra delantera. Tomando solo la hebra delantera, vas a hacer un punto deslizado en este primer punto. Si tú deseas, puedes colocar el marcador. Luego, 2 cadenas, 1 y 2. En el siguiente punto, tomando la hebra delantera, vuelves a hacer un punto deslizado. 2 cadenas, 1 y 2. En el siguiente punto, tomando siempre la hebra delantera. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta. Al final vas a terminar con un punto deslizado y vas a cortar la hebra. Y así es como te va a quedar el cuerpo de la muñequita. Ahora vamos a hacer la parte de los tirantes. No cortes aún esta hebra que nos ha sobrado. Vas a tomar un punto de estas hebras delanteras que nos quedaron en la parte de arriba y vas a hacer una cadena para asegurar. En el mismo punto vas a hacer un punto bajo. Continúas haciendo puntos bajos hasta llegar muy cerquita al brazo. Y luego vas a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vas al otro lado del brazo y vuelves a hacer puntos bajos en estas hebras que nos quedaron. Y cuando llegues muy cerca al otro brazo, vuelves a hacer las 3 cadenas
y aquí terminas en puntos bajos. Unes a este lado con un punto deslizado y las hebras que te queden escondes por la parte interior y cortas. Y así es como te va a quedar la parte de los tirantes. Ahora nos vamos a ubicar en la vuelta número 9. 1, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la vuelta 9 y la vuelta 10 vas a colocar un alfiler y ahora vas a contar 5 puntos bajos. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Que nos quede bien centrado para poder bordar los ojos. Ahora sí. Entonces la separación de ambos ojos es de 5 puntos bajos. Una vez que tengas ubicado dónde vas a colocar los ojos, con tu hilo de costura vas a introducir tu aguja lanera por atrás y aquí donde está el primer alfiler vas a sacar el hilo. Asegúrate de que el hilo no se enrede y vas a contar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Vuelves a introducir tu aguja lanera y vas a sacar por la parte de arriba. Y vas a hacer una puntadita de esta manera. Te va a quedar como una V invertida. Ahora vamos a sacar aquí en este punto porque vamos a hacer la primera pestaña. Subes una vuelta. A ver, vamos a acercar un poquito más. Y sacas por el mismo punto. Por aquí. Ya tendríamos la primera pestaña. Al otro lado, aquí vamos a hacer la segunda pestaña. Y vas a ir al otro lado para realizar el otro ojo. Y así, de la misma manera como hemos bordado este ojito, vamos a hacer el otro ojo. Ya tengo bordado ambos ojos. Ahora con el color piel vamos a hacer las orejas y la nariz. En el siguiente punto donde está la primera pestaña, aquí vas a sacar tu aguja lanera, bajas 2 vueltas, 1, 2, vuelves a introducir tu aguja lanera y vuelves a sacar por la parte de arriba. Y ahora vas a dar 3 vueltas de esta manera. Sujetas con mucho cuidado y vas a jalar el hilo. Y miren, y ya tendríamos la primera orejita. Ahora te vas al otro lado porque vas a hacer la otra oreja. Y listo. Vamos a hacer la otra orejita. Bajas 2 vueltas y vas a dar 3 vueltas a la aguja, así. Y listo. Ya tendríamos ambas orejas realizadas. Luego te vas a ir al centro de ambos ojos, aquí. Y vas a dar 2 vueltas. Tomas 3 puntos. 1, 2, 3. Esta sería la primera vuelta. Y esta sería la segunda vuelta. Vas a sacar por aquí el hilo. Amarras y escondes el hilo sobrante. Aquí ya tengo realizado los pétalos, pero eso te estaré enseñando en la segunda parte.
Y bien, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro proyecto. Aquí he realizado otra muñequita en color rojo, también ha quedado muy bonita. Si te das cuenta, la posición del vestido de la muñequita roja y del vestido de la muñequita rosado es distinto, pero eso ya lo dejo a tu criterio. Así que no olvides de acompañarnos en la segunda y última parte de nuestro lindo proyecto. También pedirte que compartas nuestro tutorial para llegar a más personas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.